Entonces, este módulo, ¿cierto? Didáctica del lenguaje y oral escrito tiene 3 trabajos y esta es la evaluación número 1, ¿ya? Consiste en adaptar un cuento, poesía o rima, considerando la ampliación del vocabulario y prepararlo para ser expresado según sus propias herramientas, ¿ya? Equivale a un 30% y tiene fecha de entrega 15 de diciembre. El resultado de aprendizaje, es decir, ¿qué buscamos con la realización de este trabajo? Es que usted logre generar situaciones de aprendizaje y contextos para favorecer el lenguaje oral en la primera infancia, ¿sí? Es un trabajo individual y las orientaciones son las siguientes. Número 1. Debe escoger un cuento, poesía o rima que responda a los siguientes criterios de calidad. Debe ser un texto adaptado, ¿cierto? Yo voy a tomar un texto y lo voy a ir modificando según los requerimientos de esta evaluación. Debe evidenciar una propuesta estética que evite estereotipos, con temas y personajes consistentes y de interés para los niños y niñas en el caso de la narrativa. ¿Ya? Es decir, las copias exactas no deberían aquí estar, ¿cierto? Y una propuesta estética, es decir, algo llamativo a la vista del niño. Los textos deben ofrecer originalidad tanto en las propuestas clásicas como vanguardistas, con el fin de ofrecer un panorama amplio y no estereotipado de lo que es la poesía para niños y niñas. ¿Ya? No debo entonces pensar que por ser niño quizás no va a comprender o voy a dejar de utilizar algunas palabras. ¿Sí? Debo diversificar su vocabulario, ¿cierto? Y ofrecerle una oportunidad que sea desafiante. Esto yo creo que lo van a tener mucho más claro cuando terminemos el módulo, ¿ya? Porque ahí vamos a ir explicando cómo aprende el niño el lenguaje oral y escrito. Debe tener capacidad de alentar, desafiar y seducir. Debe ser creativa, imprevisible, ¿cierto? Debe llamar a la sorpresa y que cautive a ese niño, a esa niña que va a escuchar, pensando en que ese niño o niña va a escuchar, ¿cierto? Y debe sentirse cautivado por nuestra narración. Debe contar con relevancia de temas y conflictos. Yo no voy a hacer un cuento, ¿cierto?, para niveles medios donde hable de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Porque probablemente no se acerca a la realidad de los niños y muy probablemente no va a ser de interés de ellos. Entonces busco un tema, ¿cierto?, que sea llamativo para ellos también y sea pertinente. Debe tener la capacidad de estimular placentera y potentemente el interés por la literatura. Debe ampliar las posibilidades de vocabulario de los niños y niñas y considerar la belleza de las palabras. Como les decía, después vamos a hablar del tema vocabulario. 2. Preparen una narración, considerando la recreación de un texto, por lo que no es necesario que el narrador o narradora lo memorice. Es como un cuentacuentos, ¿entienden? Yo lo voy a ir narrando, voy a hacer la historia mía, ¿cierto? Le voy a poner un poco de mi cosecha y lo voy a transformar para que sea más llamativo. Debe tener la mayor capacidad de expresión y expresarlo según sus propias competencias de narración, dando énfasis al lenguaje verbal. Utilizo inflexiones de voz, ¿cierto? Que voy cambiando mi expresión, voy alternando el volumen de mi voz también. Debe llevarse a cabo en un clima afectivo, ¿cierto? Si yo lo hago enojada, probablemente no va a ser llamativo. Es tan importante lo que se cuenta como el cómo se cuenta, ¿ya? ¿Qué voy a contar y cómo lo voy a hacer? Y debo evitar el uso de imágenes para que quien las escucha cree las propias. Es decir, es lo más parecido a un cuentacuentos. ¿Sí? De esta manera voy a ir llamando a la curiosidad y a la creatividad de los niños y niñas. Entonces vamos en el paso 2, ¿cierto? Pero voy a preparar la narración. Luego voy a relatar el cuento, la poesía o juego literario seleccionado y voy a grabar mi relato. ¿Para qué lo va a grabar? Para que luego usted misma lo vea y reflexione sobre su práctica como narradora, ¿ya? Cuando yo veo lo que hago es cuando más tengo oportunidad de reflexionar y de mejorar mis prácticas educativas, ¿ya? Porque me estoy viendo, ¿cierto? Estoy viendo qué estoy haciendo y voy a ver también las reacciones. Luego va a desarrollar un informe donde explique el cuento que escogió y cuáles fueron las adaptaciones que realizó, ya sea en cuanto a vocabulario, quizás alguna parte de la historia, etc. Va a adjuntar fotografías también. Luego de ver su grabación,
se va a evaluar identificando fortalezas y aspectos por mejorar, según obviamente lo que vamos a ver ahora durante el módulo, tanto en la selección y adaptación del cuento como la preparación de la narración. Para esta evaluación va a explicar de qué manera estuvo presente en los siguientes aspectos. Selecciona un objetivo de aprendizaje, cómo el recurso considera los criterios establecidos para la selección y adaptación del cuento. Al realizar la narración utilizando el recurso, ¿qué estrategias y técnicas utilizó en función del desarrollo de objetivos del lenguaje verbal? Indicando las fortalezas que allí vio usted, ¿cierto?, cuando revise su video. Y luego va a considerar aspectos formales como la portada, ¿cierto? Todo trabajo debe tener portada. Yo creo que a esta altura ya la saben, ¿verdad? Ya llevan un tiempo estudiando. Debe llevar una introducción, ya que debe invitar al lector, ¿cierto?, a leer todo este trabajo que ustedes realicen. Y debe tener un desarrollo ordenado, cuidando la ortografía, la redacción sobre todo, chicas. Es importante que cuando ustedes redacten, lean lo que escribieron y se pregunten, ¿entiendo lo que quiere decir? ¿Esto es concordante con mi idea, con la idea que yo quería expresar? Eso es súper importante porque tiene que pensar en que ese trabajo lo va a leer otra persona, en este caso yo, ¿ya? Y debe ser comprensible. Y debe llevar bibliografía. Si usted se nutre, ¿cierto?, para hacer su trabajo de textos, que conozca del texto de estudio, de otro tipo de textos, debe ponerlos, ¿ya? Debe ponerlos al final en la bibliografía. ¿Y cómo va a ser evaluado este trabajo? Con una escala de calificación numérica, donde 1 es 0, a no está presente el criterio, y 3 está presente totalmente. Y el primer criterio es cumple requerimientos formales de un trabajo académico en relación a portada, introducción, redacción, ortografía y uso del lenguaje, ¿ya? Deben estar presentes todos estos aspectos y obviamente si les falta alguno va a ir bajando el puntaje. Esto se suma finalmente y vemos, según el puntaje obtenido, una escala de calificación. El otro criterio dice, el objetivo de aprendizaje seleccionado se puede favorecer con la experiencia narrativa propuesta. La narración seleccionada y adaptada es una propuesta estética que evita estereotipos con temas y personajes consistentes y de interés para los niños y niñas en el caso de la narrativa. Si es un texto poético, presenta originalidad con el fin de ofrecer un panorama amplio y no estereotipado de lo que es la poesía para niños. Estereotipado se refiere a, no sé, que sea algo demasiado simple, como suele suceder para los niños, ¿cierto? Tiene que ser algo que sea desafiante y que no sea copia de algo ya visto. ¿Me puedo basar en eso? Sí, pero recuerden que yo voy a realizar mis propias adecuaciones. Y, por último, el último criterio dice, el texto seleccionado tiene capacidad de alentar, desafiar y seducir. Creatividad, imprevisibilidad, que significa que hay sorpresas, ¿cierto? Y eso mantiene al lector, o en este caso al niño o niña que va a escuchar la historia, atento. Y relevancia de temas o conflictos, es decir, tiene que ser pertinente. Tenemos acá los siguientes criterios. El texto tiene la capacidad de estimular placentera y potentemente el interés de la literatura, por la literatura. La adaptación del texto permite ampliar posibilidades de vocabulario en los niños y niñas. La adaptación considera la belleza de las palabras. En la reflexión de su práctica como narradora identifica fortalezas y aspectos por mejorar acorde a los criterios propuestos y propone mejoras para las próximas narraciones. Esta segunda parte, digamos, de los criterios corresponden al análisis que usted va a hacer en cuanto a su implementación, ¿ya? Obviamente, en esta instancia en la que estamos, no existe la posibilidad de grabarse con público, digamos, con los niños del jardín, pero sí quienes tengan niños en casa, hijos, nietos, sobrinos, vecinos, háganlo con ellos, ¿ya? Háganlo con ellos. Y ahí se van a dar cuenta que realmente cuando uno ve sus caras, uno puede comprender qué es lo que está pasando con ellos, porque existe un lenguaje, ¿cierto?, verbal y uno que es corporal, que está fuera de lo verbal.
Ya, como les decía, 0 puntos cuando este está ausente, 1 cuando es deficiente, 2 satisfactorio y 3 destacado. Es decir, está completo e incluso desafía algo más. ¿Sí? Con respecto a la evaluación número 1, ¿tienen alguna duda? Profe, ¿Sí? mi duda es, ¿el video se debe adjuntar? Como para tener un respaldo de que hice la adaptación, hice después como mi FODA, como mi retroalimentación. No aparece, mire, no aparece específico, pero ojalá sea así, porque además de esta manera nosotros nos vamos a poder dar cuenta de que es concordante, ¿cierto?, su análisis con lo que usted hizo, ¿ya? Y que está aplicando las competencias de lo que estamos viendo hoy día en el módulo, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Profesora, ¿el cuento se debe escribir en el informe igual? ¿Cómo? Ari, no te escuché. El cuento o la poesía que dijamos, ¿la tenemos que escribir igual en el informe? Escribirla, ¿o no? Sí, aquí aparece que, miren, me parece mucho que en las orientaciones dice que debe escribirla. Debe presentar el texto adaptado. Ahí dice, ¿ven? Entonces tienen que escribirla y adjuntarla a su trabajo. Ya. ¿Alguna otra duda, pregunta con respecto a la evaluación número 1? Profe, ¿Sí? a ver, en caso de que no se adjunte el video, ¿los puntos son menos o realmente hay que adjuntarlo, como decía la compañera? No, o sea, no está evaluado el video en la pauta, pero como les decía, lo ideal es que usted pueda hacerlo. ¿Ya? Ok. Ya. Creo que no hay más dudas ni preguntas. Voy a continuar con la evaluación número 2. ¿Ya? Esto, chicas, de revisar las evaluaciones es, por decirlo así, lo más fome de la clase, Profe, pero es necesario para que ustedes queden claras. Dígame. Disculpe, yo, es que no hay preguntas tontas más tontas que no preguntas, así que prefiero preguntar ahora que después adelante, estar con la duda. Entonces, en sí, lo que nosotros tenemos que hacer del informe es el punto 4. O sea, hacemos todo lo demás, pero el informe que nosotros debemos entregar es del punto 4, ¿verdad? Claro, debe primero juntar la narración que usted adaptó, ¿cierto? Escrita, debe juntarla a su informe y luego, claro, desarrollar el punto 4 en el análisis y todas aquellas orientaciones que acabamos de leer. Ya, ahora ya me está quedando más clarito. Claro, porque de repente es como que vemos mucho y nos desconcentramos en todo lo otro. Profesora. Claro. O sea, estas son orientaciones para preparar la narración, ¿cierto? Para escoger un cuento y saber qué es lo que tengo que hacer, ¿cierto? Pero, como dices tú, claro, lo escrito va a ser el punto 4, el informe, donde va a explicar que escogió el cuento, va a apuntar el cuento, puedo apuntar fotografías, ahí sí especifica que debo apuntar fotografías de mi implementación con mi hijo, primo, ¿cierto? Claro. Sobrino. ¿Cuáles fueron las adaptaciones que realizó? Y después evaluarse, ¿cierto? Hacer este análisis de su grabación y proponer qué podría mejorar después de que usted lo vea. ¿Ya? Es ahora... Que lo vea. Ya, súper. Ahora ya lo entendí, o sea, ahora ya sé cómo voy a tener que desarrollar mi informe. O sea, sí, súper. María. Gracias, profe. Profesora, quiero hacer una consulta. Soy Adelina. Aparezco con el nombre de mi hija, María. Pero la consulta, la duda mía es, ¿la narración o la grabación no baja el puntaje al enviarla como escrito, como están diciendo? ¿No es grabada? ¿No hay que enviarlo grabado? No, como acabo de decir, no es obligación porque no está en la pauta, no está evaluado el video, pero ojalá la apuntaran porque de esa manera, como les decía yo, es posible para nosotros, ¿cierto?, ver que lo que usted evaluó tiene concordancia con su narración, ¿ya?
Profe, No baja ya. el puntaje si usted no envía el video. Es solo lo ideal. Ya, gracias, profesora. Ya, Profe. Patricia, dígame. sí, hola, consulta. Profe, tengo una duda. ¿Tengo que crear el cuento o tengo que escoger un cuento? Es una adaptación, es decir, yo puedo crearlo o puedo tomar un cuento y adaptarlo. Ah, perfecto. Tengo Ya. que hacer modificaciones con respecto al Ya. vocabulario y a otras cosas. Lo que pasa es que yo creo que ahora quizás no les queda 100% claro porque no lo tienen en concreto, ¿cierto? Claro. Pero una vez que terminemos el módulo, ustedes van a tener todos los insumos necesarios, insumos teóricos para comprender cómo deben hacerlo y qué modificaciones pueden hacer. Perfecto. ¿Sí? Ahora sí, ¿queda alguna duda para avanzar, chicas? Yo, profe, una consulta que estoy mirando la pauta Uh-huh. y en el número 4 dice desarrolla un informe donde hay una parte que dice seleccione un objetivo de aprendizaje. ¿Eso tengo que sacarlo de las bases curriculares? Exactamente. Sí. Ya. A ver, cuando yo planifico una experiencia educativa, ¿cierto? En este caso, la narración que voy a realizar, debo hacerlo en torno a un objetivo de aprendizaje. Obviamente aquí el núcleo está dado, ¿cierto? Es lenguaje verbal, ¿sí? Pero hay objetivos que apuntan a esto y debo escoger uno, ¿ya? Ahora en el módulo vamos a ver cuáles son los objetivos que están propuestos para el área del lenguaje verbal y escrito. ¿Ya? Lenguaje oral y escrito. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya, avanzo a la evaluación número 2. Esta tiene fecha de entrega el 22 de diciembre y consiste en generar una situación de aprendizaje a partir de la lectura de un cuento, una rima, en caso del primer tramo, o una noticia, receta, enciclopedia u otro texto en el caso del segundo y tercer tramo, es decir, niveles medios y transición. Acorde a la característica del grupo de niños y niñas. Este equivale a un 30%. Obviamente en este momento no estamos con niños y niñas, ¿cierto? De modo presencial, así es que yo pienso en el grupo que me tocó el año pasado, que es el que conozco, ¿ya? En el caso de las chicas que no tienen un curso asignado, ¿cierto? Pueden juntarse con alguna otra compañera que sí haya tenido un curso asignado y esa otra compañera le puede contar cómo era su grupo, ¿cierto? Y desde ahí trabajan, ¿ya? Por eso que este trabajo es en parejas o tríos, ¿ya? Ahí se van a tener que juntar de manera virtual. ¿Qué buscamos con la realización de este trabajo? Que usted pueda generar situaciones de aprendizaje y contextos para favorecer el lenguaje, ¿ya? En esta instancia, en el fondo tienen que planificar, ¿cierto? Pero yo quiero que no tengan susto del nombre de la planificación, ¿ya? Porque el planificar o presentar una planificación no es más que establecer un objetivo, ¿cierto? Que además está en las bases curriculares, están en internet, incluso yo voy a quien lo solicite después les puedo dejar el link de las bases curriculares y están en PDF y ahí pueden revisar toda la información. Y también en su texto de apoyo están los aprendizajes referidos a el lenguaje oral y escrito. Ahí está, ¿ya? Así es que escojo un objetivo y planifico en torno a eso. Pensando en el cumplimiento de mi objetivo, ¿cierto? Voy a planificar una situación de aprendizaje que cumpla con los requerimientos que el adquirir este objetivo tiene. ¿Sí? Entonces, yo escojo un objetivo y luego voy relatando qué es lo que voy a hacer. Y eso es planificar, chicas. Quizás no tan extenso, ¿cierto? Voy a decir, ¿cómo voy a comenzar? Por eso nosotros generalmente decimos inicio, desarrollo y final. En el inicio voy a preparar a lo mejor mi ambiente, ¿cierto? Voy a disponer el espacio de cierta forma, voy a contarles que traigo un regalo lector a lo mejor, etcétera. Luego en el desarrollo, ¿cierto? Voy a la narración misma. Y en el después de la lectura o en la finalización puedo hacer preguntas,
ahí ustedes van enriqueciendo su situación de aprendizaje, ¿ya? Entonces, en cuanto a las orientaciones, deben pensar en los niños con quienes conviven, pueden ser sus hijos, sobrinos, ¿cierto? O bien, también les decía yo, pueden pensar en el grupo del año anterior si es que no tienen esta posibilidad, ¿ya? Pueden escoger a uno o varios de estos niños y para realizar la experiencia con él o ella, ¿ya? Sobrinos, hijos, nietos, etc. Deben seleccionar un objetivo de aprendizaje del núcleo de lenguaje verbal vinculado con la lectura y otro transversal. ¿Ya? ¿Qué significa otro transversal? Que quizás puedo abarcar algún otro aprendizaje de algún otro núcleo. Por ejemplo, que también lo vamos a ver más adelante, en el núcleo de desarrollo personal y social hay muchos aprendizajes que tienen que ver con el comunicar. Quizás no específicamente con el lenguaje oral y escrito, pero sí tienen que ver con, por ejemplo, acciones como expresar los sentimientos, ideas, proponer actividades, etc. Entonces puedo escoger un aprendizaje del ámbito del lenguaje oral y escrito y también uno transversal, ¿cierto? Luego, tiene que escoger un texto que usted piense que resulte de interés en los niños y niñas con quienes realizará la experiencia. Por ejemplo, es muy poco desafiante si yo les presento, ¿cierto?, La Caperucita Roja, o cosas así como, que son ya archiconocidas para ellos, probablemente no van a representar un desafío ni mayor interés en ellos. Entonces tengo que tener ojo en la selección de el texto, ¿ya? Que sea algo llamativo y que represente una motivación. Luego va a desarrollar una estrategia en la cual presente el texto, lo socialice con el niño o niña y va a pensar cómo podría interesarles en la lectura, considerando que sea una situación significativa y que el texto tenga algún sentido lúdico, ¿ya? Más adelante también les voy a hablar de algunas propuestas de cómo implementar la didáctica en este ámbito. Va a fundamentar también la elección de su texto, acorde a la característica de los niños, es decir, va a fundamentar por qué lo escogió. Luego va a implementar la experiencia, y esta implementación puede hacerla una de ustedes, grabarlo y luego va a compartir esa grabación con las demás estudiantes para que realicen el informe en conjunto. Es decir, al igual que en la primera situación, en la primera evaluación, van a analizar y van a reflexionar en torno a esta grabación, elaborando el siguiente informe, donde va a poner la planificación y el texto. Va a realizar el análisis relacionado con las interacciones con él o las niñas con los textos, qué aprendizajes se evidencian, cómo reconocen el tipo de texto, cómo lo cuestionan. Van a analizar las estrategias utilizadas por el equipo, ya al presentar el texto, durante la interrogación y la lectura y del texto en cuanto a su finalización, ¿ya? Vamos a hablar de los momentos de la lectura también más adelante. Finalmente va a evaluar si el texto era adecuado al grupo. Puede que a lo mejor yo me haya equivocado, ¿cierto?, en la elección de este texto y que en realidad no significó mayor interés para los niños y niñas con quienes implementé la experiencia, ¿ya? Y ahí yo voy a tener que analizar, ¿cierto?, qué habrá pasado. ¿Habrá sido el texto el adecuado? A lo mejor no utilicé las buenas estrategias. Hay un sinfín de situaciones que puedo analizar. Como les decía, con los insumos teóricos que hoy van a obtener. ¿Ya? Voy a ver también y a evaluar si usa estrategias adecuadas y va a detectar fortalezas y debilidades en su planificación. Y en torno a este análisis, usted va a proponer mejoras. Profe, y si no tenemos niños, a quién contarles cómo le hacemos al momento de analizar si les gustó o no les gustó? O si fue adecuado o no adecuado. Ya, es que, bueno, ojalá trate de conseguir a alguien a quien contárselo, ¿ya? Podría ser, no sé, un vecino, como le decía, un primo, un sobrino, etc. Si no tienen nadie y agotó todos los recursos, entonces planifique pensando en el grupo que tenía el año pasado y puede hacerlo con un adulto. Puede presentárselo a un adulto. Ahora, aquí lo importante no es si a quien escucha esta narración le gustó
o no, porque puede ser que a lo mejor no era de interés, bueno, eso también es digno de análisis, ¿cierto? Pero aquí lo importante es que usted reflexione cuando se vea en el video. ¿Ya? Arely, ¿respondí tu pregunta? Sí. Ya, Sí. vamos a la escala de calificación numérica. ¿Ya? Los siguientes son los criterios. También 0 cuando está ausente, ¿cierto? Y 3 cuando es destacado. Cada criterio tiene 3 puntos, por lo tanto, completa un total de 21 puntos que equivalen a la nota 7. Ya dependiendo de cuántos puntos usted obtenga, va a tener su nota según la escala. Primer criterio, cumple requerimientos formales de un trabajo, ¿cierto? Lo que hablamos antes, portada, introducción, redacción, ortografía, uso del lenguaje, que se comprenda lo que se quiere expresar. Vuelvo a repetir, debe leer cuando usted redacte, leer y ver si usted comprende lo que quiso decir y si se refleja la idea que usted quería ahí integrar en el texto, ¿ya? Selecciona objetivos de aprendizaje apropiados a los niños y niñas argumentando su selección, porque lo escogió, ¿cierto? Entrega fundamentos que den cuenta de la selección del texto, respondiendo a las características de los niños y niñas participantes, considerando las experiencias previas o las situaciones de aprendizaje que se han desarrollado previamente. Otro criterio dice, el texto es apropiado al nivel educativo y considera criterios estéticos en el caso de los textos literarios y en el caso de otros, como por ejemplo los informativos, se ajusta a las experiencias previas de los niños y niñas. ¿Ya? Es decir, no necesariamente va a ser un cuento, ¿cierto? A lo mejor yo podría presentarle una noticia, podría presentarle, no sé si han visto alguna vez el libro Curiosidades de la Naturaleza y Curiosidades del Mundo. Esos son textos informativos que hablan de animales, de situaciones de la naturaleza y también de la historia, ¿ya? Y eso se los recomiendo, son súper buenos textos, están bien escritos y sirven mucho para este tipo de actividades, de experiencias de aprendizaje. El siguiente criterio dice, genera condiciones, el texto es apropiado a nivel educativo y considera criterios estéticos. Ese ya lo habíamos visto, perdón, chicas, me perdí. Ahí sí. Genera condiciones apropiadas para la lectura del texto, estableciendo un clima apropiado y acorde al texto a leer, ¿cierto? Si es un texto quizás un poco melancólico, no voy a estar alzando mucho la voz o haciendo morisquetas, digamos, que no acompañen mi narración, ¿cierto? Tiene que ser eso concordante también y tiene que haber un clima adecuado. Luego dice, analiza de manera crítica la lectura realizada, identificando fortalezas y aspectos por superar y propone mejoras de la experiencia de la lectura realizada. Es decir, aquí lo fundamental no es que la narración sea perfecta, sino que usted logre analizar aquellos aspectos que podría mejorar. En eso está basada la pedagogía, ¿ya? En reflexionar y mejorar. ¿Alguna pregunta con respecto a la evaluación número 2? ¿A qué se refería, profe, con el tema de la estética? Bueno, es que igual, como todavía no hemos pasado la materia, aún tengo muchas dudas, pero que yo supongo que eso después se van a ir. Sí, mire, justamente, yo creo que tiene que ver con que no hemos visto todavía, no hemos visto los contenidos, ¿ya? Cuando termine el módulo, si todavía tienen alguna pregunta, no duden que vamos a dar el tiempo para eso, ¿ya? Ojalá que no nos extendamos tanto por ustedes, pero vamos a dar el espacio. En todo caso, en cuanto a la estética, se refiere a los recursos que yo voy a utilizar, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del trabajo número 2, si yo voy a narrar y voy a tener el cuento, ¿cierto? Y pensando en que, por ejemplo, voy a presentarlo a un grupo, no podría yo tener, por ejemplo, un texto de este tamaño, ¿cierto? No es pertinente, ¿sí? O, por ejemplo, un cuento que tenga ilustraciones que no son para niños, ¿ya? La estética tiene que ser concordante con el objetivo que yo quiero lograr con la narración. O sea, por ejemplo, yo presento un cuento, o sea, si yo me grabo, tendría que la grabación también mostrarse el cuento que estoy presentando, lo que estoy leyendo. Claro, idealmente. Pero, pucha, chicas, de verdad, yo espero que ahora sí nos alcance el tiempo para mostrarle algunos ejemplos. ¿Ya? Porque eso es una técnica de narración. La técnica de narración
se llama lectura en voz alta, cuando yo presento una narración a los niños y niñas, ¿ya? Y hay técnicas para eso. Por ejemplo, yo si estoy narrando, ¿cierto? No voy a estar así, porque es muy incómodo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo leo y luego hago lo que se llama barrido. Abro el texto y lo muestro. ¿Ya? Lo preguntaba, profe, porque como tenemos que adaptar un cuento y todo eso, yo pensaba que era algo que teníamos que leer, pero no necesariamente mostrar. O sea, esto quiere decir que yo tengo que hacer material y todo. Eso era lo que no entendía bien. Sí, tiene que acompañarlo, pero no necesariamente tiene que hacer un cuento. A lo mejor puede descargar o crear alguna ilustración o dibujar ilustraciones, ¿cierto? Y simplemente hacer láminas, ¿cierto? Una hoja donde hay alguna imagen y acompaño mi relato a lo mejor con esa imagen. Ah, ya. Podría hacerlo. Por eso les digo, ojalá, chicas, ojalá que alcancemos para mostrarles algunas cosas. ¿Ya? Que tengo ahí guardaditas. Ya. ¿Ninguna otra pregunta con respecto al módulo 2? Porque nos queda poquito tiempo. Profe, una consulta. ¿Es necesario terminar a las 5:30 las clases o se puede alargar un poquito para que quedemos todas claras y consultemos? Miren, como ¿Terminar a las 5:30 un clock? Lo que pasa es que como nosotros terminamos a las 5:30, después ya no tienen más clase hoy día, yo no tengo ningún problema, pero no me diga tanto porque si no me voy a extender mucho. Pero lo ideal es terminar ahora. Ahora sí, hay dudas y todo, yo no tengo ningún problema, y si a ustedes no les complica quedarse un ratito más para resolver dudas, yo no tengo ningún problema. No sé si... ¿Sí? Incluso te estás alargando porque hasta las 5 nomás. Ahora, si las chicas aceptan hasta las 5:30, perfecto, pero hasta las 5 nomás. Hasta las 5. Ya. Pero eso, chicas, yo no tengo ningún problema en extenderme porque hay mucho que decirles. Y si ustedes no tienen problema, terminamos cuando terminamos. Obviamente voy a tratar de no extenderme demasiado, pero me interesa que queden todas las dudas resueltas. ¿Ya? Ya. Continúo con la evaluación número 3. Para que vayamos a nuestro break. Ya. Evaluación número 3 consiste en crear un espacio educativo para favorecer la alfabetización en el aula y equivale a un 40% de su nota, ¿ya? De este módulo. Este tiene fecha de entrega el 4 de enero. El resultado de aprendizaje es generar situaciones de aprendizaje y contextos para favorecer el lenguaje escrito en la primera infancia. Es un trabajo individual y tiene las siguientes orientaciones. Seleccionar diversos textos literarios y no literarios, ¿ya? Textos literarios se refiere a aquellos que son narrativos, por ejemplo, un cuento, una novela, ¿cierto? Una fábula en el caso de los niños. Esos son textos literarios. Y los no literarios son el texto informativo, una noticia, ¿ya? Para que quede ahí más clarito. Máximo 20, para el nivel en que usted trabaja. Pensando, ¿cierto?, en el nivel que tenía el año pasado, o en el que le asignaron ahora, o si siguieran con ese nivel, aunque estuvimos muy poquito al principio de año. Y en el caso de los auxiliares de servicio, pueden elegir el nivel que ustedes deseen, ¿ya? Idealmente, de una sala que recuerde, donde haya entrado más de una vez y conozca más o menos las características de estos niños y niñas. Luego va a pensar cómo lo organizaría en una biblioteca de aula o un mueble que exista en la sala, ¿cierto? Incluso yo puedo fabricar o implementar un espacio para esto, ¿ya? Si es que no existe. Utilizando criterios, ¿ya? Vamos a ver ahora cuáles son. Y luego va a realizar un informe donde realice un cuadro con los textos seleccionados y su fundamento. El tipo de texto, ¿cierto? Textos literarios, el nombre del texto, la descripción, va a hablar del contenido del texto muy cortito, muy someramente. En la mayoría de los casos, los textos cuentan, ¿cierto?, con su resumen. Acá atrás, por ejemplo, siempre tienen un resumen. Ahí extraen la idea principal, no tan extenso, ¿cierto? Y pueden aquí
poner la descripción. Y luego fundamentarlo. ¿Ya? ¿Por qué es importante este texto? ¿Por qué lo seleccionaron? Y relacionar los objetivos de aprendizaje del nivel con el texto. Lo escogí porque apunta a cierto aprendizaje, ¿cierto? Y ahí voy revisando. Y luego va a poner en otra tabla, en la misma tabla más abajo, los textos no literarios, porque los escogió, lo mismo, describir de qué se trata y el nombre del texto. Pueden ser noticias, recetarios, ¿ya? Y vamos a ir dando más ejemplos. Luego va a describir cómo implementaría el lugar de la biblioteca, considerando el protagonismo infantil y la estética del lugar. Y va a incorporar un dibujo que grafique la organización. En esto, chicas, no se compliquen. Si no lo pueden hacer digital en el computador, en una hoja de papel, lo fotografían o lo escanean. Obviamente una foto que sea con buena luz, ¿cierto? Que se vea lo que ustedes dibujaron, para más o menos graficar la distribución de este espacio. Luego va a fundamentar la organización que definió para la biblioteca, considerando criterios del lugar, estética, organización, posibilidades de libre movimiento, ¿cierto? Que puedan transitar allí, la comodidad, la concentración, y si puede, van a especificar si puede estar solo o acompañado y qué es mejor, ¿cierto? Para el acceso a los textos, etcétera. La siguiente orientación nos pide que consideremos aspectos formales tales como la portada, la introducción, el desarrollo ordenado, ¿cierto? Cuidando la ortografía, redacción y bibliografía, al igual que en todos los otros trabajos. Y tenemos acá la escala de calificación numérica, donde contamos con 8 criterios. También 0 está ausente, 3 es destacado. El primer criterio, cumple requerimientos formales de un trabajo. El segundo, los textos seleccionados responden a un objetivo claramente definido. Para eso van a necesitar siempre las bases curriculares. Luego, la propuesta propicia la lectura como la interacción entre un posible lector o lectora y un texto como un proceso interactivo de construcción de significados. Selecciona textos variados en coherencia con el nivel, ¿cierto? No le voy a poner, no sé, Edipo Rey a un nivel transición, ¿verdad? Sino que tiene que ser pertinente. Organiza los textos con criterios claros y permite el acercamiento autónomo de los niños, es decir, los llama a poder manipular esos textos cuando ellos necesiten. El lugar generado permite el libre movimiento, comodidad, concentración, estar solo acompañado. Lo leímos arriba en las orientaciones, ¿cierto? Se indica con claridad el orden de los materiales, ya están bien organizados. Y, por último, fundamenta las decisiones en torno a la organización del espacio respondiendo a los criterios del lugar, la estética, la organización y las posibilidades. Esa sería la tercera evaluación. ¿Alguna duda, consulta, algo que aclarar en este momento? Cuando dice a qué responde, o sea, ¿por qué lo elegí, el libro que elegí? ¿Cómo fue que dijo ahí? ¿Hay que responder a un objetivo? ¿O hay que colocar un objetivo a todos los libros, o sea, cada uno? Ahí igual me perdí. Es que eso va a depender de lo que tú quieras escoger. Porque si tú escoges un aprendizaje del lenguaje verbal, que es, por ejemplo, despertar el interés del lector, podría ser uno transversal que te sirva para todos, pero tienes que revisarlo. Tienes que revisarlo según la elección de tus textos. Pero por eso le pregunto, o sea, ¿por cada libro es como un objetivo distinto o pueden ser todo un solo objetivo? Y explicar por qué lo elegí de acuerdo a ese objetivo. Por eso te digo, Arely, que depende del objetivo que tú escojas. Porque puede que haya uno que te sirva para todos los libros, como puede que no, yo no sé cuál vas a escoger tú. Ya. Pero no es requerimiento que sea un objetivo para cada uno de los libros, sino que va a depender de la elección de tus textos, ¿ya? Ahí tienes que revisar los objetivos. Revisando los objetivos y leyéndolos, yo creo que te va a quedar más claro. Igual ahora vamos a ver algunos objetivos que apuntan, digamos, a este tipo de aprendizaje. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿No? Ya, chicas. Cerramos entonces el espacio de evaluaciones.